Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sentís que no podés cumplir con tu organización porque siempre hay algún imprevisto que te lo impide? La vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Ya sea porque tenemos un trabajo en donde siempre hay incendios que apagar o porque sufrimos interrupciones a cada rato, sí o sí en algún momento nos vamos a enfrentar a la problemática de manejarlos y reorganizar nuestra agenda para poder cumplir con todos nuestros objetivos. Si querés saber el paso a paso que seguimos nosotros para lidiar con esta situación, este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 344. Hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando Lu y Mati, pero antes de empezar, quiero recordarte que si estás en el camino emprendedor y buscas herramientas para crear tu negocio, puedes descargar más de 25 guías gratuitas en superhábitos.com/kit. Como les dije recién, en el episodio de hoy vamos a hablar de imprevistos. Sí, esos eventos, esas sorpresitas que nos desbaratan la agenda e impiden que podamos cumplir con nuestra organización semanal. No hay manera de evitar que haya imprevistos en nuestra semana, pero sí podemos construir un sistema que nos permita saber exactamente cómo reaccionar y qué hacer para reorganizarnos y seguir avanzando. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Vamos con el contenido. Bueno, en el episodio de hoy, como adelantamos en la introducción, vamos a estar hablando sobre cómo manejar los imprevistos. Esta semana estaba respondiendo comentarios en la academia y una persona me dijo: Santi, tengo mi organización semanal, pero ¿cómo hago ahora con todos estos imprevistos que surgen? Se me desacomoda todo. Bien, y la respuesta fue, esto lo vemos más adelante del curso, pero más allá de eso, es natural. No es raro, no es que estás haciendo algo mal. Los imprevistos son parte de la vida, son parte de organizarte. Y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Y de eso se trata el episodio de hoy. Pero me gustaría que empecemos por definir qué es un imprevisto y algunas sutilezas que hay dentro de eso que estaría bueno manejar. Y ahí entra el equipo de cosas que aparecen y evitan que avancemos con nuestra organización semanal. Ese equipo está conformado en general por las distracciones, que tienen que ver con momentos en los cuales, a pesar de que no haya algo que me ataca directamente a mí, sea por algo interno, sea por algo externo, pierdo el foco de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy trabajando y abro Facebook o Instagram. Dije Facebook. Exacto, y me distrae. Instagram. O de repente estoy trabajando en mi casa y escucho de fondo la televisión. No, la televisión no está buscando interrumpirme a mí, pero yo me distraigo, pierdo el foco de la actividad que estoy realizando. Después tenemos las interrupciones, que en la interrupción lo que tenemos es, de alguna manera, una fuerza externa que viene, nos busca y nos saca del plano la actividad que teníamos originalmente. Acá yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi computadora, viene alguien, me toca el hombro y me dice: disculpa, ¿te puedo preguntar algo? Y me interrumpió. O por ejemplo una notificación, podría ser también. Una notificación también, exacto. Es, en este caso, el teléfono me toca el hombro, de alguna manera simbólica, para pedirme su atención, ¿no? Los imprevistos se cruzan mucho con las interrupciones, ¿no? Porque de hecho una de las cosas que tiende a pasar es que alguien nos interrumpe porque pasó algo que no habíamos previsto. Es verdad que en el uso diario, en el uso cotidiano, uno tiende a hablar más de interrupciones como momentos chiquitos en los que me interrumpieron y de imprevistos como sucesos que ya no implican un corte de unos minutos o de un ratito, sino que desacomodan la semana, ¿no? En general, cuando una persona nos dice cómo manejo los imprevistos en relación a mi planificación anual, se refiere a que pasó algo grande que desacomoda, no un momento, no corta una actividad que estaba realizando, sino que me lleva a una necesidad de reorganización, de reacomodar una semana,
un trimestre, un año. Claro, podríamos decir que los imprevistos son una variedad de las interrupciones que son más grandes. Exacto. Que implican cambios más radicales. De hecho, acá estaba viendo la definición de imprevistos, dice que no ha sido previsto. Gracias. Bien. Esa es la definición 1. Muy al punto igual. Y esta definición es importante. Vamos a volver en por qué es importante. Punto número 2. Dice, en la administración, gastos para los cuales no hay crédito habilitado y distinto. Esto me gusta más. Porque quiere decir de que un imprevisto es algo que surge obviamente en la economía, pero en nuestro tiempo, en nuestro día, y que no tienes recursos asignados. Es decir, de repente yo dije, voy a trabajar toda la mañana en esto, y de repente mi computadora se empieza a actualizar y me toma 45 minutos. Ese era un imprevisto para el cual yo no tenía el recurso del tiempo predispuesto. Sí, que ahí también está bueno diferenciar estos imprevistos que están en nuestra zona de control, que muchas veces con el tiempo y con el ejercicio de organizarnos cada vez mejor podemos ir previendo, ¿no? O sea, estos imprevistos que literalmente son cosas que no previmos, hay muchísimos o gran parte, pueden ser previstos si tenemos los rituales de organización y los momentos y como ese momento de realmente ponerle cabeza y pensar y hacer como anticipaciones, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar, como cómo va a ser el clima el viernes, pero hay muchas cosas de cuestiones familiares, de cuestiones de qué puede ser que otras personas necesiten esta semana. De repente si hay un cumpleaños familiar el fin de semana y yo organizo mi fin de semana pensando que no tengo ninguna actividad, y bueno, sí puedo, si me siento a pensar y planificar realmente, puedo prever, bueno, puede ser que haya algún tipo de actividad familiar el fin de semana porque es el cumpleaños de tal, o puede ser que no, pero ya como que nos cubrimos y podemos anticipar. Y después están, que creo que es como el porcentaje más chiquito de estos imprevistos que no están en nuestro control y no podemos anticipar. Nos llegan un montón de preguntas de este tipo sobre cuestiones, no sé, más graves, como una enfermedad familiar, pueden ser cosas más graves, o imprevistos del tipo, se me rompió la computadora y no era una actualización que yo podría haber hecho antes o podría haber previsto, sino que se rompió y no sabemos por qué y tenemos que gestionarlo. Entonces creo que como que hay un porcentaje chiquitito de imprevistos que no están en nuestro control y después tenemos todo este universo de cosas que son distracciones, que son interrupciones y que son imprevistos que en realidad con buena organización podemos cada vez prever más. Quiero hacer, Mati, proponer un orden para esto, porque lo que dijo Lu me parece que va a uno de los puntos claves de los imprevistos. Podemos decir, en base a lo que dice Lu, que tenemos imprevistos previsibles e imprevistos imprevisibles. Bien, que son este pequeño porcentaje, ¿no? Siendo los imprevistos previsibles, estos imprevistos en los cuales nosotros podríamos haberlos visto antes, y siendo los imprevisibles estos que son random de alguna manera, son aleatorios y suceden y se meten en nuestro día a día. Creo que cada uno de estos dos tipos amerita una forma de tratamiento diferente. Si les parece, podemos ir, estoy pidiendo la aprobación ahora del jefe y de la jefa, ¿sí? Sí, voy a poder venir la semana que viene si hacemos esto. Sí. Bien. Bueno, entonces. Lo que no sé si voy a venir yo. Pero. Okay. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Mejor. Bueno, vamos a continuar entonces. Claro. Entonces, yo lo que diría es: empezamos por los previsibles. Bien. Y acá creo que la parte de los previsibles tiene un tratamiento diferente porque nosotros podríamos haber hecho algo al respecto. Quizás incluso no la primera vez que sucede, pero sí las que siguen. Que hay. A ver. Una parte súper importante, el otro día en Instagram nos preguntaban por este tema y la pregunta era ¿cómo organizarse después de un imprevisto? A lo cual hay un pequeño detalle y observación que realizar, que es, uno no se organiza después del imprevisto, uno se reorganiza cuando surge el imprevisto. ¿Sí? Yo no atiendo a todos los imprevistos simplemente porque son imprevistos, sino que cuando surge un imprevisto, ahí freno, lo miro a los ojos y me pregunto si tiene o no sentido atender a esto que acaba de suceder. Y esto es súper importante. Que algo sea imprevisto no significa que sea importante. Que algo sea imprevisto tampoco significa que sea urgente. ¿Sí? Porque muchas veces los imprevistos aparecen con una apariencia de urgencia, ¿no? Como, tenés que hacer esto ya, porque en este momento apareció y no lo habías previsto y no tenés un momento previsto para eso. Pero en realidad, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahora no lo voy a atender. Voy a esperar un rato. Y esto es una gran habilidad, ¿no? Entonces,
lo que cambia en el imprevisto previsible y el imprevisto imprevisible es el camino que recorremos. En los dos casos, lo primero que vamos a hacer es, surge el imprevisto, freno y lo miro. No lo ignoro. ¿Sí? Ignorar un imprevisto es una fórmula para el desastre en general, porque es ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, que nunca nos va a permitir operar correctamente. Entonces, freno, lo miro. Cuando lo miro, me hago la pregunta de, ¿esto que acaba de surgir es más importante, tiene una entidad tal que justifica dejar de hacer lo que yo iba a hacer? La respuesta es sí o no. Si la respuesta es no, listo, lo ignoro. Si la respuesta es sí, que ignorarlo puede ser simplemente ignorarlo o puede ser anotarlo para retomar el tema después, ¿no? Si la respuesta es sí, lo que voy a hacer es tomar esto, ver en qué lugar le asigno y cómo reorganizo el resto de las actividades a partir de eso. Y si es un imprevisto previsible, le voy a sumar en mi organización semanal, en un momento extra, un momento donde voy a decir, a ver, esto ahora surgió, no lo había pensado, ¿cómo puedo evitar que esto me sorprenda nuevamente a futuro? Y eso es una actividad, en términos de los 7 hábitos, cuadrante 2, que lleva a que cada vez la cantidad de imprevistos que surgen sean menos. Sí, porque algo que es muy importante de lo que está diciendo Mati es, muchas veces las interrupciones, muchas veces las distracciones, muchas veces los imprevistos puntualmente, siguen patrones comunes. Y eso es algo que ustedes pueden observar si tienen un diario. Por eso tener un diario, tener métricas para un negocio o para la vida personal es tan importante, porque los patrones son muy difíciles de ver en el día a día. Quizás yo digo, siempre me interrumpen. Bueno, ahí lo estás diciendo siempre. Pero tengo esta interrupción que me molesta un montón, pero cuando lo empezás a ver en retrospectiva, dices, siempre sucede lo mismo. O siempre sucede lo mismo con alguna variación. Entonces, lo que dice Mati es importante porque nosotros podemos de esa manera empezar a prevenir el imprevisto. Podemos empezar a hacer cosas para que eso no suceda. Entonces, en base a lo que dice Mati estoy en mi día a día, surge algo que yo no había previsto dentro de mi agenda. Paso número 1, manejarlo. Bien, no simplemente reaccionar. ¿Qué voy a hacer con este imprevisto? ¿Lo voy a atender ahora? ¿Sí o no? Paso número 2, si no lo voy a atender ahora, ¿en qué momento lo voy a atender? Paso número 3 sería, entonces, ver o separar o agendar mi momento para identificar o para pensar cómo puedo evitar que esto pase, en el caso de que sea algo que sea previsible a futuro. Y ahí el detalle de no reaccionar creo que es la clave también, que es como lo que dispara que puedas hacer todo esto y puedas ir mejorando, porque lo que suele pasarnos y que es súper frustrante y por lo cual nos preguntan mucho es, surgen estos imprevistos, no tenemos el diagnóstico claro, o sea, no pensamos como, a ver, esto es una distracción, yo me estoy distrayendo por X razón, o es una interrupción, si es una interrupción es recurrente o no, o es un imprevisto que podría haber evitado, o es un imprevisto que, bueno, no estaba en mi control y es parte de la vida. No hacemos ese diagnóstico y lo que tendemos a hacer es, imprevisto, funciona como disparador y reaccionamos y respondemos a ese imprevisto. Que como dijo Santi hace un ratito, tenemos, así como en la descripción en la definición que era sobre más cuestiones económicas, en nuestro tiempo, vos tenés tiempo limitado y vos, si te estás organizando, estás asignándole tiempo a diferentes cosas, actividades que para vos son importantes, y ese tiempo limitado se acaba, entonces vos lo usás o lo asignás para una limitada cantidad de cosas o actividades. Surge el imprevisto que requiere, te pide recursos, te pide tiempo, te pide energía, y lo que solemos hacer es reaccionamos, no pensamos, no diagnosticamos, y terminamos como gastando lo que no tenemos de tiempo, de energía, de recursos para atender a ese imprevisto, o terminamos sacándole recursos a otra actividad o a otro rol o a otra prioridad sin reflexionarlo y sin darnos cuenta, dejando de lado algo que era más importante o más urgente, como decía Mati, y direccionando esos recursos a este imprevisto simplemente porque reaccionamos y no generamos este pequeño espacio que no tenés que ser un máster de la organización, simplemente es hacer el ejercicio de no atender en automático al imprevisto, sino frenar, sentarte con tu planificación semanal y tomar la decisión y pensarlo y analizarlo. Que una parte importante de esto es que los imprevistos no son... O sea, no hay que enojarse con el imprevisto. También eso es parte de la cuestión. No hay que pasar a modo frustración automáticamente porque de repente hay un imprevisto y todo no va a ser como yo quería que va a ser. Creo que una parte que nos puede ayudar mucho es siempre partir de la base de que va a suceder y no enojarnos con eso.
Y a la hora de administrar o de decidir sí o no, entra esto que decías vos, Lu, y que lleva a la parte fundamental de por lo menos nuestra filosofía de la organización del tiempo, y es la organización del tiempo, como solemos decir, no es acerca de la organización del tiempo. El tiempo en sí no es lo importante. Lo importante es manejar las actividades que tenemos dentro de este contexto temporal. Y muchas veces ahí es donde la gente agarra y maneja igual un imprevisto, que es, de repente me di cuenta de que se rompió un vidrio porque golpeó la ventana, y mi esposa vino y tuvo una crisis en el trabajo. Tenemos que saber diferenciar, ok, lo que estoy haciendo ahora, ¿qué es más importante que lo que acaba de suceder? Porque muchas veces los imprevistos relacionados a personas tienen que tener la prioridad. Porque de vuelta, las personas son importantes, más importantes que las tareas. Y hay un montón de cosas súper interesantes en lo que dijeron los dos. Un punto que me parece clave ahí es, está bien ver un imprevisto y decir no atenderlo. Y de hecho, una de las cosas que a mí me pasa cuando empiezo a trabajar con emprendedores es, hay veces que su agenda se ve constantemente desacomodada porque no tienen esta brecha entre, digamos, imprevisto y respuesta. Supongamos, estás por entrar a una llamada. Vamos a hacer un ejemplo súper pavote, pero estoy por entrar a una llamada de trabajo, tengo una reunión coordinada con 2 personas más. Justo cuando estaba por entrar, pasa de que corre viento, golpea la ventana, el cristal de la ventana explota. Es frustrante, extremadamente, 100% que es muy frustrante. Ahora, si yo reacciono automáticamente, si estoy muy acostumbrado, y uno puede entrar, hay que tener cuidado con esos hábitos mentales de entrar en el modo donde pasa algo y me frustro y automáticamente siento como, esto ya me está desacomodando la semana. O puedo ver la ventana y decir, qué garrón, que eso lo diría un argentino, qué mal que esta ventana explotó. No hace falta atenderlo ahora. Y poder poner ese tema, nosotros hablamos de estos pensaderos, ¿no? De poner este tema afuera y conectarte a la llamada relajado y hacer bien tu llamada igual. Porque la ventana hay que arreglarla, estamos de acuerdo. Pero justo que esa ventana, a menos que haya una situación muy peculiar, justo que esa ventana haya explotado en este momento, no cambia la llamada, no cambia lo que tenemos que hacer ahí. Y si yo puedo dejar afuera el tema de la ventana, o si puedo permitirme, en lugar de ponerme a arreglar la ventana, simplemente tomar acciones mínimas de precaución, como no sé, correr los vidrios para que nadie se lastime, y sentarme a hacer la llamada, yo lo que logro es que el problema no se expanda. Si yo, por atender a lo de la ventana, hago mal mi llamada, sea porque entro de mal humor, sea porque la cambio de horario, porque me acaba de pasar algo en casa, automáticamente eso empieza a irradiar, porque ahora tengo que no solo resolver lo de la ventana, también tengo que volver a coordinar la llamada. Cuando llegue la llamada, tengo que volver a hacerla. Los proyectos que dependían de esa llamada, de repente se atrasan. Entonces, es muy importante poder ver genuinamente a las situaciones y decidir si accionar o no. Porque eso ya nos elimina un buen porcentaje de los imprevistos y del efecto negativo de los imprevistos. Y después, Lu dijo algo hace un rato que era, solo un pequeño porcentaje de todos los imprevistos son imprevisibles. Que yo sé que uno cuando escucha eso por primera vez, nos suena, me atrevería a decir hasta como chocante, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo, que yo no preveo bien las cosas? No, lo que quiere decir es que cuando vayas ejercitando esto a lo largo del tiempo, vas a empezar a entender mucho más qué mecanismos previenen que sucedan cosas que no viste, qué preguntas hechas en la organización semanal ayudan a que en la semana haya menos imprevistos. Una que yo siempre le hago a Lu es, ¿esta semana hay algún cumpleaños o evento familiar? Porque es más probable que yo me olvide que Lu se olvide, pero ya me pasó suficientes veces de tener hecho un plan y que de repente sea, hoy es el cumpleaños de tal persona, voy a ir y de repente tengo un problema. Sí, aparte, a lo largo de la historia, o gran parte de la historia moderna del ser humano, o voy a decir moderna, pésimamente usado el término para lo que voy a decir, pero a lo largo de la historia del hombre, gran parte de lo que hemos hecho es darnos cuenta de que detrás de cosas que pensamos que son aleatorias hay mecanismos que no estamos viendo. Bueno, con tu organización, así como antes pensábamos que había un dios del trueno que tiraba un rayo y hacía que las cosas sucedieran y wow, fuego. Ahora sabemos que hay un motivo físico detrás de eso. Bueno, con la organización pasa lo mismo. Y es una bendición, eso en realidad es buenísimo porque cuando nosotros empezamos a entender estos mecanismos pasamos a ser libres. El otro día estaba contestando en comunidad un comentario de
Isis, que estaba hablando de, mira, la verdad es que duermo la cantidad de horas que quiero dormir, pero no duermo bien, no descanso. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y de repente tenemos esa sensación de caja negra, ¿no? Como de suceden cosas. Estaba haciendo esto y sucedían cosas y no puedo llegar a mi objetivo. Y de repente vas a decir, bueno, vos sabés que en realidad existen los ciclos de sueño. ¿Y dónde te levantás vos en el ciclo de sueño? Es muy importante, incluso a veces más importante que la cantidad de horas que vos duermas. O por ejemplo, vos sabés que lo que vos comés antes de dormir influye cómo vos descansás. Bueno, con nuestra organización pasa lo mismo. Quizás nosotros decimos, mira, la verdad que... y esto sería algo típico que escucharíamos de alguien en la oficina que tiene cero control de su tiempo. Siempre me pasa de que surgen cosas que yo no había visto en términos de una tarea que no estaba pensada. Decís, bueno, pero quizás si vos tuvieras el hábito de siempre ir anotando las tareas que te la van dando cuando te las dan, quizás ahora sabrías que esa tarea estaba ahí. Entonces esto que vos pensás que es simplemente un dios maligno de los imprevistos que está tirando cosas en medio de tu día a día, en realidad es mayormente cosas que vos podrías haber hecho antes. Y ahí tenemos, o sea, hay dos hábitos clave de fondo. Primero, claramente, es la proactividad, que es incómoda, porque tiene que ver con ver esto y decir, bueno, todas estas cuestiones que surgen, ¿no?, externas y que me complican mi organización, yo que me esforcé por organizarme, de repente aceptar que quizá el 95% en realidad sí están en mi control, y aceptar y asumir esta actitud o esta mentalidad diferente de, bueno, cómo quiero gestionar cuando surjan estos diferentes tipos de imprevistos y cómo quiero gestionarlo ahora y hacer cosas para que no me vuelva a pasar lo mismo la próxima vez. Es incómodo, implica más trabajo para nosotros, porque es ponerle energía a asumir el control, a hacerte cargo, a hacer vos las mejoras, a no enfocarte en el enojo o en la frustración de eso que está pasando, sino a enfocarte en reconocer hasta tus errores. Quizá pasan cosas que te complican un poco la semana o te complican un poco algunos aspectos de la vida, y te das cuenta, quizá debería haber estado mejor preparado en esto, ya sabía que tenía que haber hecho esto antes y no lo hice. Es incómodo, tiene mucho como de hacerte cargo, que siempre es incómodo, pero el hábito detrás es ese, es el de la proactividad, que en estas cuestiones y en todo siempre, es lo que dice Santi, te va a hacer más libre, siempre te va a dar mejores resultados y siempre te va a llevar a sentir como mucho menos peso o sentirte mucho menos a la deriva de estas cosas que suceden y que no puedo controlar y que no sé por qué pasan. Y el otro hábito que está también ahí, que es una cosita súper práctica que siempre la decimos, pero que te ayuda mucho a gestionar esto hasta que le agarres la mano, es no planificar la semana con todo súper cronometrado y como muy ajustado, o sobreproponerte cosas, porque los imprevistos, incluso este pequeño porcentaje que no controlás, o el porcentaje grande que sí controlás, pero que quizá todavía no controlás, y tenés que ir trabajando con el tiempo, van a surgir. O sea, no hay semanas. Es raro que haya una semana perfecta, impecable, en la que no pasó nada que no hayas previsto, no hayas tenido que reorganizar tu lista de tareas de un día para otro. Entonces también está bueno hacerte el hábito de relajar, de proponerte cosas importantes, pero no sobreproponerte cosas, y siempre dejar espacios contemplando, bueno, seguramente todavía no domino perfecto esto, puede surgir algo que no preví, voy a estar ahí atento para mejorar, pero si surge, tengo ahí como espacios para gestionarlo. Ordenando un poco, hasta acá, tenemos entonces, surge el imprevisto, porque estamos hablando de cómo manejar los imprevistos. Ese es el tema central de la charla de hoy. Paso número 0, no te enojes con los imprevistos. Aceptarlos, son parte de la naturaleza. No porque los tengas estás mal. Esto es importante decirlo, sí. No estás mal. El paso número 1 es decidir si atenderlos o no en el momento. No, como decía Mati, esperar a que pasen. Bien, en el momento surgió el imprevisto, vos tenés que tomar una decisión consciente y proactiva de voy a hacer algo respecto de esto, voy a hacer algo respecto de esto después, o lo voy a ignorar. Que ignorar imprevistos es una gran habilidad. Bien, y a partir de ahí tenemos el siguiente paso, que es, en caso de que sí los atendamos, tenemos que reorganizarnos. Y ahí entra un poco lo que decía Lu, a lo cual yo voy a sumar la idea de, por eso también tenés que tener una organización semanal, más que una organización diaria, donde vamos a criticar, como siempre, a las listas de tareas. Bien, si tenés una lista de tareas que estás tacleando
y todos los días te levantas y haces una lista de tareas, bueno, probablemente esto va a ser extremadamente frustrante para vos porque nunca vas a llegar por los imprevistos. Por eso es recomendable tener la organización semanal. Claro, en la medida en la cual yo tengo una organización semanal, puedo prever aire, que es algo que Lu dijo recién, que es súper importante, y entiendo que lo importante no es que la tarea se haga hoy a las 8:37, sino el llegar a la semana habiendo cumplido con los objetivos más importantes. En tanto entiendo eso, entiendo que muchas veces puedo mover bloques dentro de la semana. Y también, si hice una buena organización semanal, entiendo qué tareas son más importantes que otras, ¿no? Porque uno de los pasos en la organización semanal, lo vemos en la guía que está en el kit gratuito, lo hemos hablado en un montón de episodios, es yo tengo las tareas de la semana que emanan de objetivos que están ordenados por roles y por prioridades dentro de esos roles también. Entonces, si yo vuelvo a ver mi semana, entonces yo levanto la mirada y digo, a ver, surgió este imprevisto, ¿cuánto tiempo necesito para atenderlo? Lo que calcule, como siempre la regla, calculo un poco de más. Entonces digo, bueno, necesito separar, por ejemplo, este es un ejemplo de literalmente hoy. Ayer con Santi estuvimos en una reunión. A partir de esa reunión surgió que había que generar una pieza de contenido para hoy. Y de repente había que cambiar la organización a partir de eso. Entonces yo miro la actividad y digo, ¿vale la pena hacerlo hoy? Sí, lo vale. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Bueno, calculo que 1 hora y media, calculemos 2 horas. Entonces miro y digo, tengo que sacar 2 horas del próximo día. ¿Cuál es la actividad menos importante? ¿Cuál es la actividad que menos consecuencias negativas, si la cambio de momento, va a generar? Saco esa actividad, pongo la nueva actividad, le asigno esas 2 horas y a partir de ahí veo si hace falta reacomodar otras cosas en la semana o si simplemente lo que voy a hacer es, como surgió un imprevisto que es más importante, atender al imprevisto y esa actividad que no voy a llegar a hacer esta semana, la dejo anotada para en la organización semanal retomarla y hacerla la semana que viene. Entonces, si yo hago eso, no tengo una sensación de que estoy fuera de control porque los imprevistos surgen, pero solo lo puedo hacer cuando tengo una organización semanal. Porque la organización semanal es la que me da esa mirada de bloque, de flujo de actividades a lo largo de 7 días y esa comprensión de lo importante no es hacerlo ahora o hacerlo en el orden que está puesto en la lista, lo importante es que se haga. Sí, de hecho, tenés que tener, esto no es un detalle menor, tenés que tener una claridad de qué es suficiente. Bien, que eso es lo que no te da la lista diaria. La lista diaria tiene un criterio de éxito que es que la lista desaparece. Bien, si la lista no desaparece, estamos mal. En cambio, con la organización semanal, nosotros lo que tenemos es una serie de criterios de que es una semana exitosa. El otro día, y se los quiero leer porque me gustó mucho, no voy a decir el nombre de la persona porque no le pedí la autorización, pero estaba trabajando con alguien de la comunidad y me dijo esta pregunta. Dice, soy muy rígido y estructurado con los horarios que me fijo. Esto está bueno para poder avanzar con los objetivos que me propongo, pero muchas veces me trae problemas ya que no logro tener la cintura para poder adaptarme. Y acá viene lo interesante. Cuando lo hago, me adapto físicamente, voy, por ejemplo, a este lugar que me interrumpe, pero mentalmente estoy en otra, o estoy pensando lo que estoy perdiendo el tiempo, o queriendo hacer todas las apuradas para volver a lo mío. Lo mismo me pasa cuando tengo tiempo libre, no logro disfrutarlo, que bueno, grabamos el podcast sobre tiempo libre hace poco. Sé que suena excesivo, pero es que soy así. Y no es raro, hay muchas personas que les pasa esto. Y una parte de solucionar esto también es tener en claro qué significa que estás bien. Porque el problema de las interrupciones o de los imprevistos muchas veces es que teníamos planeado todo esto y no lo podemos hacer y de repente pensamos, si no hago todo esto, mi vida es un fracaso. Ya está, fracasé, no voy a alcanzar mis objetivos o voy a perder la promoción o mi emprendimiento va a fallar. Y no es necesariamente así. Sí, ahí también en el momento de organizarte para la semana, lo que tenés es un momento de reconexión con los objetivos trimestrales. Entonces tenés como esa reconexión con una pintura un poquito más amplia, con un caminito un poco más largo, y de repente puede llegar a pasar incluso que no solo muevas una actividad o un bloque de cosas de hoy para mañana o de hoy para dentro de unos días, dentro de esta semana, sino que puede hasta suceder que postergues algunas actividades de una semana a la otra o a varias a futuro. Y eso está bien porque estás reacomodando fichas grandes dentro de las semanas que son como esos periodos en los cuales hacemos los pequeños avances que nos van a llevar al final del trimestre, lograr los objetivos del trimestre en cada uno de nuestros roles. Entonces, si tenés el momento semanal y no solo el diario, que es como mucho más restringido,
tenés esta reconexión con cosas más amplias y podés priorizar y tener como mucha más calma y mucha más tranquilidad con respecto a estoy avanzando, ¿no? Quizá esta semana voy a suspender esta actividad de este rol para atender a esto que surgió, que es importante, pero en el marco global de mis objetivos y de mis prioridades estoy avanzando. Y eso te da mucha tranquilidad. Y es muy interesante esto de ver el imprevisto, preguntarnos cuál es la escala que tiene y tomar la decisión y hacer la reorganización en esa escala. Porque dijimos, por ejemplo, esto de, no, surge una actividad, una tarea de trabajo, me tomo un par de horas. Ok, es en una escala semanal. ¿Qué pasa con el ejemplo de la enfermedad familiar? Que nos ha tocado transitarlo. Una enfermedad familiar no tiene una escala semanal. Es un imprevisto que puede tener una escala anual, puede tener una escala interanual incluso. Entonces, si ese imprevisto surge, voy a volver a ese nivel, voy a tomar la decisión de prioridad en un nivel más amplio. Si es interanual, por ejemplo, quizás la tomo desde mi misión, desde mi visión, ¿sí? Desde a dónde estoy tratando de ir. Y si es un imprevisto que va a cambiar el resto del año, sí amerita hacer una pausa y volver a organizar en los diferentes niveles. Revisar qué cosas quiero cambiar, por ejemplo, en lo que queda del trimestre, cuando sea el final del trimestre, permitirme reorganizar el resto del año, no seguir como si nada. Y es importante hacer esto porque si yo entiendo que tengo una decisión sobre atender o no al imprevisto, nunca debería pasar de que yo lo atienda y esté con mala cara, que es lo que Santi decía. Si no me parece importante, no lo hago. Ya está. Y puedo decirle que no, y no me tengo que sentir mal por decirle que no. Y si lo atiendo y tengo que reorganizar, entiendo que es reorganizar, no es parchar. Entonces tengo que volver a los rituales de organización base. Entonces, si tengo que reorganizar un año, ¿cómo se reorganiza un año? Retomando la planificación y viendo punto por punto qué cosas se mantienen, qué cosas cambian. ¿Cómo se reorganiza una semana? Retomando la organización semanal, no es un ritual diferente, es el mismo, pero lo que hago es evalúo qué cosas de las que pensé al comienzo de la semana se mantienen, cuáles no, y actúo en consecuencia. Y es muy interesante porque de repente, de vuelta, no ignoramos la realidad, que sería una mala decisión, pero tampoco somos reactivos o esclavos de la realidad. Sino nosotros vemos y decidimos cuándo queremos accionar y cuándo no. Y también tener este contacto muy, muy claro a nivel semanal y trimestral con tus prioridades, tus roles y prioridades, y tus prioridades dentro de tus roles, te ayuda a que de repente, si el imprevisto surge y es más grande o te requiere más recursos, más tiempo, vos tener la claridad de, bueno, lo que yo tengo que mantener, rol número 1, rol personal, estos 3 hábitos que me aseguran que yo voy a estar bien, descansar bien, comer bien, no sé, tener mi ritual de mañana. Yo sé que si mantengo eso, puedo suspender todas estas otras cosas y atender este imprevisto que es muy importante para mí, pero sigo teniendo como esa calma de lo que yo sé que es más importante, que es estos 3 hábitos que son los clave para yo estar bien, rol número 1, me permiten poner en pausa esto otro y atender al rol número 2 y al imprevisto que surgió en este área que para mí es importante. Pero eso solo lo lográs, o sea, esa calma y esa claridad solo lo lográs si tenés estos momentos de reconectarte con tus prioridades y tenés muy claro que hay un orden de prioridades y que puede pasar que a veces tengas que reacomodarlo, y si lo estás haciendo en base a tus prioridades, está todo bien. Sí, por eso querés un sistema de organización y no hacks de organización, porque todo se relaciona con todo. Si vos no... Por ejemplo, el otro día estaba charlando con Javi dentro de GT, y él me decía, me doy cuenta que tengo muchos cambios de agenda por compromisos, que acepto por compromiso, dígase de paso, ¿no? De hecho lo decía así, como por compromiso o conveniencia, él decía. Y de repente no todas las relaciones son iguales. Hay algunas relaciones que son más importantes que otras, pero nosotros necesitamos determinar eso antes, porque si no, a la hora de decidir si un imprevisto tiene que atenderse, supongamos. De hecho, nosotros tenemos nuestras reglas internas para ese tipo de cosas. Me escribe tal persona por un tema. Bien, y yo digo, nos invitan, a nosotros nos pasa todo el tiempo que nos invitan a congresos, charlas y cosas así. ¿Acepto o no acepto? Es un imprevisto, porque de repente yo puedo aceptar esa charla e ir. O no, pero bueno, ahí necesito tener un criterio. Y si yo no tengo mi sistema de organización completo, que implica tener una escala de qué es lo que realmente importa, qué es lo que se llama y que se determina con la misión, la visión, la organización semanal, va a ser muy difícil que yo realmente pueda evaluar.
Porque, sorpresa, sorpresa, cosa que decimos siempre, gran parte de la organización del tiempo es decir que no. No queremos ser excelentes manejando imprevistos en términos de ejecutar las cosas que suceden, sino que queremos ser excelentes en saber decir esto vale la pena, esto es algo que nosotros realmente deberíamos estar atendiendo, o no, esto es algo que debería ignorar. Ah, pasó esto. Lástima. Sí, que es lo que dice Stephen Covey, ¿no? Que para poder decir que no, tenés que tener muy claro cuál es tu sí, o qué es lo que sí querés hacer y qué es lo que sí te importa, para recién poder hacer ese ejercicio y decirle que no a las cosas correctas. Y ahí sumo un detalle. Hay una pregunta que el otro día nos hicieron en Instagram, que era, ¿cómo organizo mis actividades en un trabajo donde los cambios son constantes e inherentes a la tarea? Y hay una cosa que para mí es muy interesante, que es, muchas veces, mientras más alto es nuestro nivel de responsabilidad y mientras más rica / compleja es nuestra vida, más tenemos que lidiar con imprevistos. ¿Sí? Si yo estoy en un puesto que es netamente operativo, donde todos los días hago exactamente lo mismo durante 8 horas, bueno, quizás los imprevistos no aparecen mucho. Si soy el gerente de una empresa, y mientras más grande es esa empresa, más será, más imprevistos van a aparecer. Y justamente uno de los roles que muchas veces uno tiene, si está en una posición directiva, es saber hacer estas cosas que estamos hablando nosotros ahora. Saber decidir a qué imprevistos tiene sentido atender, a qué imprevistos no. Si hay que atender un imprevisto, ¿cómo reorganizamos la estructura? ¿Cómo nos reorganizamos como equipo? ¿Qué recursos le damos? ¿Cuántos no? ¿Hasta dónde? Entonces, es importante esto de ver que hay ciertas actividades que tienen, y está bien que tengan, como decía Santi al comienzo, un nivel de imprevistos que es inherente. Lo mismo ser padre, ¿no? Ser padre, ser parte de una familia, ¿no? Obviamente, si yo no tengo amigos, no tengo familia, estoy encerrado en una habitación solo, y hay menos imprevistos. Pero también es verdad que es una vida que tiene, de vuelta, como una menor riqueza, que no significa que haya que tener todas estas cosas, significa que en la medida en la cual cada uno va desarrollando los temas que le interesan, se conecta con más personas, asume más responsabilidades, hay más imprevistos que van a surgir. Entonces está bueno entender que la gestión de imprevistos no es algo propio del comienzo del camino de organización. Todavía no me sé organizar bien, por eso aparecen los imprevistos. Es algo que nos va a acompañar, solo que va a ir evolucionando cuando crecemos. Sí, y lo que nosotros queremos hacer, siguiendo lo que dice Mati, como sabemos que en la medida en la cual tengamos mejores vidas o vidas más desarrolladas o más avanzadas en la dirección de lo que queremos conseguir, tenemos que prever que estos imprevistos se van a ir apareciendo cada vez más y que van a ser complejos. Entonces, tomando lo que decía Lu, de que muchos son manejables, tenemos que empezar a prever cómo los vamos a ver. Porque, de vuelta, tenemos que escapar también al mito de que manejar bien los imprevistos es una cuestión de genialidad. Siempre se le ocurre cómo manejar los imprevistos, o siempre tiene una sola respuesta para las preguntas. Eso generalmente es práctica, generalmente tiene que ver con identificar los patrones. En tu caso, vos lo que tenés que hacer es empezar a analizarlo. Dijimos que teníamos que tener un momento. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo empezamos a analizar los patrones detrás de los imprevistos? Queremos tener una instancia en la cual vamos teniendo algún tipo de forma de grabar, no es grabar la palabra, sería de anotar, tener un archivo, registrar. Registrar era la palabra. Estaba buscando la palabra. Tenemos que tener una manera de registrar este tipo de imprevistos. Si nosotros sabemos, por ejemplo, de que sistemáticamente hay un tipo de imprevisto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, empezar a anotar cada vez que pasa. No tiene que ser toda la vida, no es que vas a tener que empezar a anotar tus imprevistos ahora hasta que te mueras, pero vos puedes decir, cada vez que empezás a verlo, porque si vos estás consciente, sabés que en ciertas épocas hay ciertas cosas que son las que son más problemáticas. Quizás es tu hijo. Bien, quizás ahora tienes un hijo y tenés otro tipo de interrupciones. Entonces, o de imprevistos, o lo que sea. Entonces, durante una cantidad de tiempo vamos anotando cómo se da. Cuando sucede esto, pasó tal cosa y tal otra. Cuando sucede esto, pasó tal cosa y tal otra. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una lista y a partir de ahí vamos a encontrar cuáles son los imprevistos más comunes y vamos a pensar previamente cómo podemos responder a eso en caso de que vuelva a suceder. Ese es el ejercicio. Si vuelve a suceder esto, voy a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque si vos lo pensás así, cuando el imprevisto llegue ya tenés la respuesta. Sí, y de vuelta, es una gran habilidad de largo plazo. ¿Sí? El poder empezar a gestionar los imprevistos sin que se convierta en un pico de estrés. El lograr ser nosotros los que mantienen las prioridades ejecutándose. Cuando implica atender un imprevisto, atendiendo al imprevisto. Cuando implica decirle que no, diciéndole que no. Y el entender
que puedo detectar los imprevistos y de a poco construir sistemas para que los imprevistos que me afectaban en un momento ya no me afecten y así poder atender a los nuevos imprevistos que traen los nuevos desafíos de la vida, es algo que nos va a acompañar. Es decir, la gestión de imprevistos es una pieza fundamental en un buen sistema de organización. El imprevisto no es una consecuencia de una mala organización, necesariamente. Muchas veces es una consecuencia de que la vida no es una cosa estática, que todas las semanas es igual. Y entonces, el diseñar un sistema de organización que dependa de que sea estática, solo nos va a llevar a fracasar. El tener un sistema que contemple esta gestión de imprevistos va a llevar a que todas las semanas las prioridades se ejecuten, contemplando los imprevistos y atendiéndolos en los casos en los cuales haga falta. Bien, entonces, si queremos hacer un resumen, el paso principal es de no enojarnos, como decíamos hace rato, no te enojes con el imprevisto, acepta que es parte de la vida de las personas y que está bien, no estás mal. A partir de ahí tenemos que decidir si atenderlo o no. Gran parte de tener un buen criterio va a ser toda la previsión que hayamos hecho antes, de acuerdo a lo que hablamos recién, y decir que es lo más importante en el momento. Muchas veces los imprevistos pueden ser ignorados y está bien, no hay ningún problema con eso. Luego queremos que en el caso de que sí lo atendamos, obviamente vamos a tener una modificación en nuestra agenda, tener un tipo de organización semanal, que eso también implica tener una organización diaria. Es decir, llego al final del día y digo, bueno, que este es el nuevo escenario de mi semana. ¿Cómo puedo hacer que las cosas que yo dije que esta semana se iban a hacer, se hagan efectivamente? Y finalmente tenemos que separar esta instancia en la cual nosotros generamos aprendizaje a futuro. De vuelta, tenemos que aceptar la realidad de la complejidad de los imprevistos. Queremos tener estos mecanismos, estos momentos de cuadrante 2, diría Stephen Covey, en los que vamos preparándonos para que no nos tomen por sorpresa, para que estos imprevistos previsibles claramente tengan su solución. Y de vuelta, para el caso de los imprevisibles, muchas veces los imprevisibles, que no son muchos, se decantan por sí solos. Por ejemplo, hay un accidente de un familiar. No hay duda que hay que hacer ahí. Listo, ya está. Te sentás y te reorganizas. Saltas del paso decidir a lo atiendo, es importante, me reorganizo y listo. De vuelta, tenemos que tener esos criterios mínimos de la semana para saber que incluso si esas cosas suceden, estamos bien en la vida. Bueno, chicos, no sé si alguno quiere sumar algún... Estaba viendo que estamos viendo tiempo. Sí, estamos viendo tiempo. No, creo que cubriste todos los puntos centrales. De vuelta, está bueno permitirse desarrollarlo. Y una vez que uno lo internaliza, también lo hace un poco en automático, ¿no? Surge y ya tenemos esos criterios incorporados. Al comienzo está bueno hacer el ejercicio de paso a paso consciente para asegurarnos de no estar reaccionando, de estar reorganizando, pero con el tiempo se internaliza y de vuelta es un hábito que nos acompaña en todas las semanas. Lu, ¿alguna palabra final? Sí, voy a sumar un comentario un poco más cursi, pero también está bueno en esto de estar más presente y aprender a gestionar los imprevistos. Tomar conciencia cuando nos organizamos bien y podemos atender imprevistos importantes, ser agradecidos de que podemos hacerlo. Me ha pasado muchas veces de surgen cosas y puedo atenderlas porque preví cosas o porque me voy organizando cada vez mejor, y es muy gratificante poder atenderlo con calma, con paz, sin sentir que se te da vuelta la vida. Entonces, el ejercicio de agradecer que uno con el tiempo y con el ejercicio y la práctica va pudiendo hacerlo y atender cosas importantes cuando surgen, está bueno. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de todo esto? Ser feliz. Ser feliz. La familia, los amigos. Los imprevistos. Los imprevistos. Bueno, entonces... Lo importante es hacer todo con amor. Sí, y cerrar la música. Supongo que sí. Bueno, creo que podemos cortar el episodio acá. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos subieron muchísimo las preguntas que subieron en Instagram. De paso, si quieren dejarnos más preguntas, enterarse de novedades, pueden buscarnos en instagram.com/superhábitos o en superhábitos.com/instagram. Como les guste más. Interesante. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? Bien, lo podemos hacer. Déjenos la solicitud ahí y vamos a considerarlo. Gracias por estar ahí. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes en el episodio 345 del show de Superhábitos. Chau, chau.